La Gran Muralla China es una de las estructuras más imponentes y emblemáticas de la historia de la humanidad. Considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno, esta colosal obra arquitectónica ha fascinado a generaciones por su tamaño, su significado histórico y las leyendas que la rodean. Con más de 21.000 kilómetros de longitud, la muralla se extiende a lo largo de montañas, desiertos y valles, demostrando la increíble capacidad de ingeniería de la antigua China. Construida a lo largo de varios siglos, la Gran Muralla fue diseñada principalmente como un sistema de defensa contra invasiones de tribus nómadas del norte, pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de la fortaleza y determinación del pueblo chino. A pesar de su función militar, la muralla también sirvió como un medio de comunicación y control de comercio, especialmente a lo largo de la famosa Ruta de la Seda. Uno de los aspectos más fascinantes de la Gran Muralla es que no se trata de una única estructura continua, sino de una serie de muros, fortificaciones y torres construidas en diferentes épocas y por distintas dinastías chinas. Desde el siglo V a.C. hasta la dinastía Ming, siglo XVII, la muralla fue modificada, ampliada y reforzada, adaptándose a las necesidades de cada era. Esto la convierte en un testimonio vivo de la evolución del poder y la estrategia militar en China. La construcción de la muralla no solo representó un desafío técnico, sino también humano. Se estima que participaron millones de trabajadores, entre soldados, campesinos y prisioneros, muchos de los cuales perdieron la vida debido a las duras condiciones de trabajo. Sus cuerpos, según algunas leyendas, fueron enterrados dentro de la propia muralla, lo que refuerza su misticismo y la percepción de que es más que solo una obra de defensa. A lo largo de los siglos, la Gran Muralla ha sido objeto de mitos y malentendidos. Uno de los más populares es la creencia de que se puede ver desde el espacio a simple vista, lo cual ha sido desmentido por los astronautas. Sin embargo, esto no le quita su grandeza ni su impacto en la historia del mundo. Hoy en día, la Gran Muralla no solo es un símbolo de la resistencia y la cultura china, sino también un destino turístico de primer nivel que atrae a millones de visitantes cada año. A pesar de los esfuerzos de conservación, algunas secciones han sido erosionadas por el tiempo, el clima y la actividad humana. Sin embargo, sigue en pie como una de las maravillas arquitectónicas más impresionantes jamás construidas. En conclusión, la Gran Muralla China es mucho más que una fortificación defensiva, es un reflejo del ingenio, la historia y la cultura de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En los siguientes bloques, exploraremos en detalle su construcción, sus propósitos, los mitos que la rodean y su relevancia en la actualidad. La Gran Muralla China no fue construida en una sola época ni por una sola dinastía. Su edificación se extendió a lo largo de más de 2000 años, con múltiples fases de ampliación, refuerzo y reconstrucción. Cada etapa de su desarrollo refleja la evolución de las estrategias militares, la ingeniería y el poder de las dinastías chinas que la construyeron. Los primeros intentos de fortificación en la región se remontan al siglo V a.C., cuando varios reinos en guerra levantaron murallas para proteger sus territorios de invasores. Sin embargo, la unificación de China bajo la dinastía Qin, 221-206 a.C., liderada por el emperador Qin Shi Huang, marcó el inicio de la construcción de una muralla más extensa y unificada. Qin Shi Huang ordenó la conexión de varias fortificaciones existentes para crear una barrera que protegiera el norte del imperio de las incursiones de los pueblos nómadas, especialmente los Xiongnu. Durante la dinastía Qin, la muralla se construyó con materiales disponibles en cada región. En zonas montañosas, se usaron piedras y bloques de roca, mientras que en áreas desérticas y llanuras se emplearon tierra compactada y madera. La construcción era extremadamente ardua y peligrosa, con miles de trabajadores sometidos a condiciones brutales. Según relatos históricos, muchos murieron durante la edificación, lo que dio lugar a la leyenda de que sus cuerpos fueron enterrados en la propia muralla. Tras la caída de la dinastía Qin, la muralla continuó en uso y fue modificada por dinastías posteriores. Durante la dinastía Han, 206 a.C. 220 después de Cristo, se expandió aún más para proteger las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. Esta muralla no solo servía como defensa militar, sino también como un medio de control sobre el comercio y la migración entre China y otras regiones. Sin embargo,
La fase más importante de la construcción de la Gran Muralla ocurrió durante la dinastía Ming, 1368-1644. En esta época, la muralla fue reconstruida y reforzada con ladrillos y piedras, haciendo que su estructura fuera más resistente y duradera. Se añadieron torres de vigilancia, puestos de defensa y balizas de comunicación, permitiendo una mejor estrategia militar. La muralla Ming es la que mayormente ha sobrevivido hasta la actualidad, y es la imagen más representativa de la Gran Muralla que conocemos hoy. A pesar de su imponente presencia, la muralla nunca fue una barrera impenetrable. Los invasores mongoles, liderados por Genghis Khan, lograron cruzarla en el siglo XIII, lo que llevó al establecimiento de la dinastía Yuan, 1271-1368. Más tarde, en el siglo XVII, los manchúes también la atravesaron y tomaron el control de China, dando inicio a la dinastía Qing, 1644-1912. A lo largo de los siglos, partes de la muralla han sido destruidas o se han desmoronado debido a la erosión natural y la acción humana. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación, las secciones más importantes han sido restauradas, permitiendo que esta maravilla arquitectónica siga en pie. En conclusión, la Gran Muralla es el resultado de siglos de esfuerzo, innovación y adaptación. Desde una serie de pequeñas fortificaciones hasta una estructura imponente de más de 21.000 kilómetros, su historia es un reflejo del poder y la resiliencia de la civilización china. Su propósito no solo fue militar, sino también un símbolo de la grandeza y la unidad de un imperio en constante evolución. Desde su concepción, la Gran Muralla China tuvo un propósito claro: proteger el imperio de invasiones y ataques de los pueblos nómadas del norte, principalmente los Xiongnu, mongoles y manchúes. Sin embargo, su función militar evolucionó con el tiempo, pasando de ser una simple barrera física a convertirse en un sistema estratégico de defensa, vigilancia y control del territorio. Durante la dinastía Qin, 221-206 a.C., el emperador Qin Shi Huang ordenó la unificación de varias murallas preexistentes para formar una defensa continua contra los Xiongnu. La idea era crear un obstáculo natural que dificultara la entrada de invasores, obligándolos a tomar rutas más largas y peligrosas donde las tropas chinas pudieran interceptarlos. En esta etapa, la muralla servía más como una barrera psicológica y disuasoria que como una defensa impenetrable. Con el tiempo, la función de la muralla se amplió. Durante la dinastía Han, 206 a.C.-220 después de Cristo, además de su papel militar, la muralla ayudó a controlar la ruta de la seda, el comercio y la migración. Se establecieron guarniciones militares y torres de vigilancia en puntos estratégicos para evitar el paso de saqueadores y mercenarios. También se crearon sistemas de señalización con fuego y humo para advertir sobre posibles ataques enemigos en tiempo real. Durante la dinastía Ming, 1368-1644, la Gran Muralla alcanzó su máximo esplendor como fortificación militar. En esta época, fue reconstruida con piedra y ladrillo para reforzar su estructura y hacerla más resistente a los ataques. Se añadieron torres de vigilancia aproximadamente cada 500 metros, desde donde los soldados podían divisar posibles invasiones. También se construyeron puertas fortificadas y baluartes en puntos estratégicos, permitiendo un control más eficiente de los accesos al imperio. El sistema de defensa de la muralla era sofisticado y eficiente. Las torres de vigilancia se comunicaban entre sí mediante señales de humo de día y fuego de noche, transmitiendo mensajes a gran velocidad sobre la ubicación y el número de tropas enemigas. Además, las puertas fortificadas contaban con mecanismos defensivos como trampas y pasadizos ocultos para dificultar el acceso a los invasores. Sin embargo, a pesar de su imponente estructura, la Gran Muralla no siempre cumplió su propósito de impedir invasiones. En el siglo XIII, los mongoles liderados por Genghis Khan lograron atravesarla, conquistando China y estableciendo la dinastía Yuan, 1271-1368. Más tarde, en el siglo XVII, los manchúes también la superaron y tomaron el control del imperio, fundando la dinastía Qing, 1644-1912. Estos hechos demostraron que, aunque la muralla era una defensa formidable, no era infalible. Con el paso del tiempo, la Gran Muralla perdió su función militar y cayó en desuso. Durante la dinastía Qing, se dejó de mantener,
ya que el imperio se expandió, y estableció nuevas fronteras más allá de la muralla. En la era moderna, su valor estratégico se desvaneció, pero su importancia histórica y cultural se mantuvo intacta. En conclusión, la Gran Muralla China fue mucho más que una barrera física, fue un símbolo de la determinación del pueblo chino por proteger su territorio. Aunque no siempre logró detener las invasiones, su presencia marcó la historia militar de China, y dejó un legado impresionante que sigue asombrando al mundo hasta el día de hoy. A lo largo de los siglos, la Gran Muralla China ha inspirado numerosas leyendas y mitos que han enriquecido su historia. Algunas de estas historias son relatos de valentía y tragedia, mientras que otras son exageraciones populares que han contribuido a su misticismo. Estos mitos han convertido la muralla en mucho más que una simple fortificación, dándole un significado cultural y simbólico. Uno de los mitos más conocidos es el de Mengjiang-nu, una historia de amor y tragedia que simboliza el sufrimiento de quienes trabajaron en la construcción de la muralla. Según la leyenda, Mengjiang-nu estaba casada con un joven llamado Fan Xiliang, quien fue forzado a trabajar en la construcción de la muralla. Cuando su esposo no regresó, Mengjiang-nu viajó largas distancias para buscarlo, solo para descubrir que había muerto de agotamiento, y su cuerpo había sido enterrado en la propia muralla. Devastada, lloró con tanto dolor que sus lágrimas hicieron colapsar una sección del muro, revelando los restos de su esposo. Esta historia, aunque no tiene base histórica, ha sido transmitida de generación en generación, y representa el sufrimiento de los miles de trabajadores que perdieron la vida en la construcción de la muralla. Otro mito ampliamente difundido es la creencia de que la Gran Muralla puede verse desde el espacio a simple vista. Esta afirmación ha sido repetida en muchas ocasiones, pero ha sido desmentida por astronautas que han viajado al espacio. Aunque la muralla es una estructura colosal, su color y forma se camuflan con el terreno que la rodea, lo que la hace casi indistinguible desde la órbita terrestre sin ayuda de equipos especializados. También existe la leyenda de que la muralla está construida con huesos humanos. Esta idea proviene del hecho de que muchos trabajadores murieron durante la construcción, y se cree que sus cuerpos fueron enterrados en las inmediaciones. Sin embargo, los estudios arqueológicos no han encontrado evidencia de restos humanos en los cimientos de la muralla. Aún así, este mito ha perdurado en la cultura popular como un recordatorio del enorme sacrificio humano que implicó su construcción. Otra creencia fascinante es que la muralla tiene túneles y pasadizos secretos utilizados por los antiguos soldados chinos para moverse sin ser detectados. Si bien es cierto que algunas secciones contaban con cámaras subterráneas y almacenes estratégicos, no se han encontrado pruebas de una red extensa de túneles ocultos. Sin embargo, la idea de pasadizos secretos sigue alimentando la imaginación de historiadores y exploradores. Por último, hay historias que hablan de la muralla como una barrera mágica contra los espíritus malignos. En la antigua China, se creía que la construcción de grandes estructuras podía proteger a la nación de energías negativas. Algunos relatos sostienen que ciertos sectores de la muralla fueron construidos siguiendo principios del Feng Shui para garantizar el equilibrio y la protección del imperio. En conclusión, la Gran Muralla China no solo es una hazaña arquitectónica, sino también un símbolo cultural lleno de mitos y leyendas. Estas historias, transmitidas a lo largo de los siglos, han ayudado a mantener viva su fascinación, y han convertido a la muralla en un ícono que va más allá de su función militar. Ya sea por amor, sacrificio o misterio, la muralla sigue siendo una fuente inagotable de relatos que capturan la imaginación de quienes la visitan y estudian. A lo largo de los siglos, la Gran Muralla China ha sido más que una simple fortificación, es un símbolo de resistencia, historia y cultura. Su impresionante extensión y los mitos que la rodean han hecho de esta estructura un ícono mundial. A continuación, exploramos algunos datos curiosos y el impacto que sigue teniendo en la actualidad. Uno de los aspectos más sorprendentes de la Gran Muralla es su longitud. Aunque muchas personas creen que es un muro continuo, en realidad es un sistema de fortificaciones con una extensión total de aproximadamente 21.196 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a la mitad de la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, debido a la erosión y al paso del tiempo, muchas secciones han desaparecido o se encuentran en ruinas. Otro dato curioso es que la muralla no siempre cumplió su propósito militar. Aunque fue diseñada para repeler invasores,
En varias ocasiones los enemigos lograron cruzarla. Genghis Khan y los mongoles en el siglo XIII, y los manchúes en el siglo XVII lograron atravesarla, demostrando que, a pesar de su grandiosidad, no era una barrera impenetrable. Con el tiempo, su función dejó de ser estrictamente defensiva, y se convirtió en un símbolo de unidad nacional. En la actualidad, la Gran Muralla es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Se estima que millones de personas recorren sus secciones cada año, especialmente las mejor conservadas cerca de Pekín, como Padaling y Mutianyu. Sin embargo, el turismo masivo ha generado problemas de conservación, ya que algunas secciones han sido dañadas por el exceso de visitantes y la falta de mantenimiento. El gobierno chino ha implementado diversos programas de restauración para preservar la muralla, pero enfrenta desafíos constantes. En algunas regiones rurales, los lugareños han tomado piedras y ladrillos de la muralla para construir sus propias casas, lo que ha contribuido a su deterioro. Además, la erosión natural y el cambio climático han afectado partes de la estructura, haciendo que algunos tramos sean casi irreconocibles. Un dato poco conocido es que la muralla sirvió también como una vía de comunicación. Durante la dinastía Ming, se estableció un sistema de señales de humo y fuego para alertar sobre posibles invasiones. Esta red de comunicación podía transmitir mensajes a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas, permitiendo una respuesta rápida ante ataques enemigos. Otro dato interesante es que la muralla no solo es un símbolo de China, sino que también ha dejado su huella en la cultura popular. Ha aparecido en numerosas películas, documentales y hasta en videojuegos. Su imagen es utilizada frecuentemente en campañas de promoción turística y en símbolos nacionales, reforzando su importancia cultural. Más allá de su impacto histórico y cultural, la Gran Muralla sigue siendo un recordatorio del esfuerzo humano, y la capacidad de construir estructuras que trascienden el tiempo. Hoy en día, no solo es una atracción turística, sino también un símbolo de identidad nacional para el pueblo chino, representando su historia, resiliencia y determinación. En conclusión, la Gran Muralla China es mucho más que una obra arquitectónica, es un testimonio del ingenio humano, la perseverancia y la identidad cultural de una nación. A pesar de los desafíos que enfrenta en su conservación, sigue en pie como un símbolo de la historia de la humanidad, y una de las construcciones más impresionantes jamás creadas.